Buenos días o buenas tardes. Hoy estudiaremos el pronombre, la segunda clase sobre el pronombre, viendo sobre todo la clasificación de los pronombres que no son personales. Recuerden que en la clase anterior hemos estudiado sobre los pronombres personales, que son los más fáciles, los más sencillos de conocer y reconocer, pero hoy día estudiaremos los otros tipos de pronombre. Entre los tipos de pronombre tenemos los pronombres posesivos, demostrativos, numerales, enfáticos, relativos, indefinidos. Y si ustedes se dan cuenta y recuerdan un poco la clase sobre adjetivo, recordarán que los adjetivos también son posesivos, demostrativos, numerales, enfáticos, relativos, indefinidos. Es decir, estamos ante categorías gramaticales muy similares y que en varias ocasiones vamos a tener tal vez la dificultad de reconocer cuándo una palabra funciona como pronombre y cuándo una palabra funciona como adjetivo. Entonces vamos a estudiar durante esta clase justamente los tipos de pronombre, pero también aprender a diferenciarlos de los adjetivos que tienen la misma clasificación o similar clasificación. Veamos, por ejemplo, los pronombres posesivos. Indican obviamente posesión o pertenencia. El mío, el tuyo, el suyo, el nuestro, el vuestro, el suyo, obviamente con sus cambios de género y de número. El mío puede ser la mía, ¿no? O los míos, las mías. El tuyo, de igual manera, el tuyo, la tuya, las tuyas, los tuyos, y en cada uno de ellos. Entonces, veamos el ejemplo en la oración. Para reconocer un pronombre o un adjetivo y diferenciarlos, tenemos que ver cómo funcionan en la oración. La nuestra es muy bonita, dice en esta oración. Se refiere a una casa o una maqueta. En fin, si la oración diría nuestra casa es muy bonita, el sustantivo sería casa y nuestra casa sería un adjetivo posesivo que modifica o determina al sustantivo. Pero lo que estamos viendo en esta oración, donde dice la nuestra es muy bonita, no hay un sustantivo, no hay una palabra que funcione como sustantivo, simplemente dice la nuestra. Por lo tanto, esa palabra nuestra es un pronombre que está reemplazando al sustantivo, que en este caso podría ser casa o tal vez una maqueta, ¿no? La nuestra es muy bonita. Por eso es que, como ustedes pueden ver aquí, los pronombres posesivos tienen el artículo delante, ¿no? Mientras que los adjetivos posesivos solamente serían nuestra casa, nuestra, nuestro, suyo, tuyo. El pronombre tiene el artículo delante, es la, el, es el nuestro, la nuestra, el mío, el tuyo. Por lo tanto, y esto es algo muy importante, recuerden que hemos estudiado, el artículo es la palabra sustantivador por excelencia. Si yo le pongo delante de una palabra un artículo, entonces esa palabra se convierte en un sustantivo. En este caso, nuestra está reemplazando a un sustantivo, por eso es un pronombre. Entonces, los pronombres posesivos son estos que tenemos aquí. El mío, el tuyo, el suyo, el nuestro, el vuestro, el suyo y sus cambios de género y de número. Los pronombres demostrativos son aquellos que señalan cercanía o lejanía respecto del hablante. Y son este, ese, aquel. Y sus cambios de género y de número. Este, esta, estos, estas, aquel, aquello, aquella, aquellos. En fin, vamos a ver el ejemplo, ¿no? En la oración. Dice, mientras estos estudian, aquellos juegan. Como vemos, no hay un sustantivo. No hay un sustantivo. Si dijera mientras estos niños estudian, entonces niños sería un sustantivo y estos pasaría a ser un adjetivo que modifica el sustantivo. Pero mientras no hay un sustantivo, estos está funcionando como pronombre, porque está reemplazando al sustantivo que podría ser
pues estos podría ser pues, a niños, alumnos, estudiantes, en fin, ¿no? Mientras estos estudian, aquellos juegan. Son los pronombres demostrativos. Los pronombres indefinidos señalan una cantidad, pero de manera imprecisa, de manera vaga. No me dicen de manera exacta. ¿Cuáles son estos pronombres indefinidos? Pues nada, nadie, algo, algún, quien quiera, todo, varios, son algunos de estos pronombres indefinidos. Veamos el ejemplo en la oración. Algunos llegan muy temprano a la escuela. Algunos, no sé cuántos, simplemente son algunos, ¿no? Y funciona como pronombre porque no hay un sustantivo. Los pronombres relativos son aquellos que funcionan como referente de las personas que se mencionan. ¿Cuáles son? Son qué, quién, cuál, cuyos. Veamos cómo funciona la oración. Quien se esfuerza, triunfa. ¿Quién? En este caso está reemplazando a una persona, la persona que se menciona. Quien se esfuerza, triunfa. Es el pronombre relativo. Los pronombres enfáticos son aquellos que se usan para preguntar, sea de manera directa o indirecta, o también puede ser para exclamar. Siempre llevan tilde. Los pronombres enfáticos siempre llevan tilde, recuérdenlo. ¿Qué, quién o quiénes, cuál son algunos de los pronombres enfáticos? Veamos las oraciones de ejemplo. Qué interesante, ¿no? ¿Cuáles son los más antiguos? Es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué y cuáles? En este caso son pronombres enfáticos. ¿Ya? No hay un sustantivo de por medio. No está preguntando de cuáles libros, sino simplemente cuáles son los más antiguos, ¿no? Qué interesante. Interesante es un adjetivo, no un sustantivo. Y por último, los pronombres numerales, que de manera similar a los adjetivos numerales se clasifican, ¿no? Los pronombres numerales son aquellos que expresan una cantidad y se clasifican en cardinales, ordinales, fraccionarios, multiplicativos y distributivos, ¿no? Los cardinales son aquellos que designan un número exacto, 2, 100, 1, 1000, 10.000, ¿no? Los ordinales expresan orden, primero, segundo, tercero, decimoquinto, ¿no? Vigésimo y último. Los fraccionarios o divisivos son aquellos que expresan una parte de la unidad. Puede ser, por ejemplo, medio, ¿no? Un tercio, doceavo, 36avo, milésima, una milésima parte, ¿no? Centésima parte. Los multiplicativos son aquellos que expresan producto o multiplicación, doble, triple, cuádruple, múltiple. Los distributivos son los que asignan a cada persona una cosa que le corresponde de un conjunto. Por ejemplo, ambos, sendos, son pronombres numerales. Funcionan cuando no, como pronombres, recordemos, cuando no están junto a un sustantivo. Veamos algunos en una oración, por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, a ver, el último que venga aquí. Entonces no se dice ni el último soldado ni el último alumno, simplemente el último que venga, ¿no? El primero de todos fue Juan, ¿no? El primero. Entonces es un pronombre. Esto son los pronombres numerales.